pero no desde esa frustración. Vivas. Estás invitado a vivir desde lo más profundo que Dios ha puesto en tu corazón, el amor. Estás llamado a hacer lo que te corresponde a la voluntad del Señor, no llorando de lo pasado, reconociendo y asumiendo que hubo situaciones, no exigiendo tu presente, siendo capaz de reconocer que en el presente tienes una tarea y viviendo el futuro con esperanza. Eso es lo que te corresponde. Y a eso estamos llamados. No a guardar resentimientos, no a buscar culpables, no a exigir cosas, no a llenarnos la cabeza de argumentos intentando justificar o intentando dar respuesta a cosas. En ese pasado Dios te dio la mano y te sacó. En ese dolor que has vivido hace pocos o muchos años, hubo la gracia de Dios que te permitió salir y comprender. Y te puso aquí, en este momento. Y desde este momento que estás viviendo, tal vez de confusión, llénate de valor, levanta la mirada, quiere lo que Dios te ha puesto y sigue construyendo tu vida. Tal vez muriendo a cosas que tienes que morir. Tal vez siendo consciente de realidades que no han funcionado y a las cuales te aferras. Tal vez diciendo, esto he vivido, quiero dejarlo y voy a dejarlo. Porque la vida se trata de eso. No vale buscar justificaciones. No vale buscar argumentos para evadir responsabilidades. Siempre jamás, no jamás más canino, hay justificaciones ando. Kaita kunang sufiskan, kaita kanan kaita urunas kami. Wag naman kairai ko ningrawi ama cerita uraichu, más bien tapugoy imaday urunas kami binay. Imata fantas kami hisbi nay kibih. Imata fantas kami soy kibih hisbi nay kibih. Esa es la invitación del Señor. ¿Qué falta en tu corazón para poder alcanzar aquello que deseas? Dice que un árbol caerá hacia donde se inclinó en vida. Desde esta realidad pregunto y me pregunto, ¿por dónde se está inclinando tu vida? ¿Por dónde se inclina mi vida? ¿Cuáles son esas fuerzas que están inclinando mi vida misma ahora, en mi vejez, en mi adultez, en mi adolescencia? ¿Por dónde voy inclinando lo que Dios me ha regalado? Vemos hoy más que nunca situaciones lamentables, embarazos adolescentes, delincuencia juvenil, suicidio de muchos jóvenes, hombres o mujeres. Frente a estas realidades, ¿qué estamos haciendo como papás? ¿Qué tanto somos capaces de volver en esa realidad de hacernos, en esa realidad de alcanzar nuestra misión? Tu misión no va a ser padre, tu misión no va a ser madre. ¿Cómo estás asumiendo esa misión? ¿Qué tanto estás fortaleciendo la autonomía y la identidad de tus hijos? ¿Qué tanto le estás dando seguridad a ellos? Reconociendo la misión que tengo que ser capaz de dar pasos. Y a medida que avance el tiempo, tengo que ser capaz de volver sobre esa misión asumida y preguntarme cómo estoy yendo, y preguntándome cómo estoy yendo, qué medios puedo poner para alcanzar lo que quiero. Esa es la invitación. Todo está consumado. Jesús se hace. Jesús está alcanzando, está terminando. Jesús ya llegaremos. Jamás no jamás estamos en ese camino. Jesús ya. Y para alcanzar lo que queremos ser, tenemos que ser conscientes de nuestras fuerzas,
a Dios por nuestras frustraciones, tenemos que abrir camino, tenemos que dar lo que tenemos que dar aquí y ahora, porque no se trata del futuro, no se trata del mañana, se trata de ser responsables, se trata de querer la vida ahora mismo, se trata de mirarnos con compasión y perdonarnos. De eso se trata, y sobre todo de dar seguridad. ¿Por dónde inclina o se va inclinando mi vida? Esa es la respuesta. Reconozcamos los medios. Para concluir con el comentario de esta palabra, les invito a reconocer los medios y lo que nos corresponde hacer para alcanzar esta meta. ¿Qué medios debo poner para llevar a buen puerto la vida que quiero asumir? ¿A qué debo morir para lograr ese propósito o acercarme a ese deseo tan querido por mí mismo? No patees tus decisiones. Muchas veces decimos, será más adelante, estoy con 30, llega a los 35, será más adelante, llega a los 40, llega a los 40, será más adelante, llega a los 60, y estás gritando, sigues ofendiendo, sigues maltratando a tu pareja, sigues mostrándote autoritario. No patees las decisiones, asume, llénate de valor, y que ese valor te dé Dios mismo. Porque te quiere y porque ha salido a tu encuentro, porque nos ha enseñado a amar una muerte en cruz desde ese amor. La vida es corta, hermano y hermana. Aprendamos a vivir desde un propósito y una misión, desde lo que vas descubriendo y asumiendo en la vida. Oje patícula, la vida es el aprendizaje. Integra lo vivido, sana las heridas propias de la vida, perdónate, perdona. Levanta la mirada. Levántate, date fuerza. Tienes una misión aquí que no se reduce a satisfacer los placeres y los sentidos. Tienes algo por hacer y por dar. Descúbrelo. Y habiendo descubierto esa misión que Dios te ha llamado, que te invita, con todo lo que te corresponde, abandónate en Señor y haz lo que tengas que hacer. Mira tu corazón, vuelve a sentir que la vida es buena, es bonita, es bella. No te juzgues por los fracasos que has tenido. ¿Quién te juzga? ¿Tus hermanos? ¿Tus padres? ¿La sociedad? Nadie te juzga. Y si ellos te hacen, ¿acaso Dios te juzga? Desde esa situación de que Dios te ama y no es necesario que andes por allí dando tumbos, céntrate en ese amor de Dios y haz lo que te corresponde. Comienza a dar pasitos, poco a poco, reinvéntate, resignifica tu vida. Estamos llamados a ser felices y dar lo mejor en esta vida. Estamos llamados a ser felices y no a sufrir los desplazados. Descubre lo que hay en tu corazón y lucha por tu felicidad. Mi vida y mi vida es obra de Dios. Esa obra muestra su belleza cuando está completa. Completa, hermano, completa, hermana, tu obra de arte. No tengas miedo. No eres ni somos los únicos en vivir fracasos. Levántate. No seas aborto de ti mismo. Cubre con la sangre de Jesús tu pasado, que no te juzgue. Ánimo, que hay aún mucho por hacer. Pregunta: ¿cuál es el propósito que tienes en tu vida aquí y ahora? ¿Qué debes ordenar en tu corazón para alcanzar lo que Dios quiere de ti? Nos ponemos de pie. Oremos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, danos la capacidad para mirarnos a nosotros mismos y recobrar esa misión que tú nos has dado. Danos la fuerza para asumir los retos que tenemos para cumplir esa misión.